que Dios tiene para usted y es un encuentro fresco con Dios. La palabra de Dios dice, la Escritura dice, y si me buscares me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios nos invita a buscarle. Dios siempre está interesado en que el hombre, el ser humano, le busquemos. Y Dios utiliza muchas circunstancias y muchas maneras en nuestra vida para que nosotros nos acerquemos a Dios. Es tiempo de que nosotros tengamos un encuentro fresco con su presencia. Quiero decirle que hay evidencias en nuestra vida como cristianos que nos muestran a nosotros que necesitamos un encuentro fresco con Dios. Quizás a lo mejor usted puede decir, yo creo en Dios, voy a la iglesia, sirvo en alguna iglesia, estoy participando, pero usted no se ha dado cuenta que usted necesita tener un encuentro con Dios porque hemos caído en rutinas espirituales, en culturas o en tradiciones espirituales que conocemos y necesitamos, Dios nos invita a que tengamos un encuentro fresco con Él. Quiero darle algunas evidencias, quizá a lo mejor usted puede identificarse en algunas cosas de estas evidencias que nos muestran que nosotros necesitamos un encuentro fresco con Dios. Una de ellas es el cansancio, cuando nos encontramos cansados, cuando nos encontramos en una monotonía espiritual, en una rutina espiritual. Vamos a la iglesia porque hoy es domingo, vamos a la iglesia porque hoy es viernes y debemos de ir a la iglesia, es horario y día de servicio. Estamos simplemente cuando nosotros sentimos que tenemos una conciencia endurecida, nuestra conciencia, pecamos delante de Dios y no nos sentimos mal, no nos sentimos contristados por haber pecado delante de Dios. Consideramos que todo el mundo peca y que todo el mundo lo hace y entonces no tenemos ese dolor de haber pecado contra Dios. Esa es una de las evidencias que nosotros podemos decir, yo necesito un encuentro fresco con Dios. Una de las más evidencias que tenemos acá es cuando nosotros hemos perdido la sensibilidad a lo bueno y a lo malo. Estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos en los que la maldad ha aumentado. Y a veces pareciera que como cristianos no podemos distinguir entre lo bueno y entre lo malo. Llamamos a lo mismo bueno y a lo mismo malo, porque es tanta la maldad. La palabra de Dios nos habla que la maldad en los últimos días aumentará. Y a causa de eso dice que el amor de muchos se enfriará. Entonces esta es la razón también por la cual necesitamos tener un encuentro fresco con nuestro Dios. Y hay algunas otras evidencias. Otra de ellas es cuando nuestra vida de oración se ha vuelto rutinaria. Tenemos grupos de oración en nuestra iglesia, tenemos reuniones de oración y entonces nuestra vida de oración se vuelve rutinaria, no sabemos qué orar, no sabemos cómo orar, no tenemos la pasión para orar, simplemente es tiempo de orar, vamos, oramos, como el Señor decía, vanas repeticiones porque no oramos de nuestro corazón, oramos de acá, de nuestro conocimiento, porque sabemos orar o porque se nos pide que debemos orar. Entonces eso significa en nuestra vida que usted necesita un encuentro fresco con Dios y este día Dios nos está hablando acerca de eso. Otra de ellas es cuando el poder de Dios no se mueve en la iglesia. Usted está dentro de una iglesia donde el poder de Dios no se mueve, donde no hay visitación sobrenatural del poder de Dios, no hay manifestaciones del poder sobrenatural de Dios, la presencia de Dios no está en la alabanza, la presencia de Dios no está en la predicación. Usted simplemente entra a la iglesia, escucha un buen mensaje, escucha una palabra de motivación y usted regresa a su casa, nada está sucediendo, no hay transformación, no hay cambio, usted necesita un encuentro con Dios. Y otra de las evidencias, bueno, es simplemente, como le decía anteriormente, que vamos a la iglesia, entramos y venimos, pero no sentimos la presencia de Dios. Quiero decirle esta tarde que Dios le está hablando. Quizá a lo mejor usted ya ha tenido un encuentro con Dios anteriormente, pero hoy Dios le está diciendo que tiene que ser algo nuevo, tiene que ser algo fresco en nuestras vidas. Cada día Dios está esperando por nosotros para que tengamos un encuentro fresco con Él. Quiero decirle que todos los hombres en la Biblia tuvieron un encuentro sobrenatural, fresco con el poder de Dios. Si usted mira la palabra de Dios, va a encontrar que Moisés tuvo un encuentro fresco, sobrenatural con Dios a través de la zarza. Dios le habló a Moisés a través de la zarza, esa experiencia sobrenatural con la zarza. Dios mismo hablando a Moisés a través de la zarza transformó
y cambió la vida de Moisés. Moisés fue un libertador, fue un hombre diferente a través de esa experiencia sobrenatural en su vida. Encontramos muchísimos hombres, el profeta Isaías, dice la palabra de Dios que él contempló la presencia sobrenatural de Dios en el templo, por lo tanto su vida fue cambiada, fue transformada. Este hombre, este profeta de Dios, escribió acerca de las profecías, acerca del Mesías, acerca de Jesús, profecías que tan específicas, nadie escribió más específico acerca del Mesías que el profeta Isaías. Encontramos también el apóstol Pablo, camino a Damasco, tuvo un encuentro sobrenatural con Dios. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Muchísimos hombres de Dios. Juan en la isla de Patmos tuvo un encuentro sobrenatural con Dios. Todos los hombres y mujeres en la Biblia tuvieron ese encuentro sobrenatural con Dios. Y nosotros debemos de anhelarlo. Usted debe de anhelarlo, debe quererlo en su vida. Debemos de anhelar tener ese encuentro sobrenatural con Dios. Debemos cansarnos de nuestra vida rutinaria y espiritual para poder tener acceso a eso que Dios quiere en nuestra vida. Quiero decirle también que la palabra de Dios nos habla acerca de David y nos habla acerca de sus hombres. La escritura dice de los valientes de David que David eran hombres cansados, preocupados, eran hombres que no tenían valor en la sociedad, muchos de ellos rechazados, pobres, defraudados, muchas condiciones la palabra de Dios nos enseña acerca de ellos. Pero David, un hombre de Dios, miró en ellos cosas que Dios miraba en esos hombres. Y yo quiero decirle en esta hora que dice la palabra de Dios en 1 Samuel 22:1 que David huyó a la cueva de Adulam. Y allí dice que cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, dice, vinieron a él. Ahí en la cueva de Adulam, dice la escritura, la palabra Adulam significa refugio. Y esto es una tipología o es una forma. La cueva representa ese lugar apartado donde nosotros vamos y nos encontramos con Dios. Quiero decirle una cosa, no hay forma de tener un encuentro sobrenatural con Dios y encontrar a Dios si nosotros no nos apartamos de nuestros propios deseos, si nosotros no nos apartamos del mundo y lo que nosotros estamos experimentando en nuestro diario vivir. Entonces, cuando usted se aparta para buscar el rostro de Dios, ciertamente usted lo va a encontrar ahí en su casa, en su recámara, e inclusive vaya dentro de la misma iglesia. Usted viene con esa necesidad, con esa condición de tener un encuentro con Dios, usted lo va a encontrar. La palabra de Dios dice, buscadme y me hallaréis. Ciertamente todo ser humano que busca a Dios le encuentra. Quiero darle algunos resultados de tener ahora un encuentro sobrenatural con Dios. Le mencioné antes las evidencias de no tenerlo, de estar sin ese encuentro con Dios. Cuando usted tiene ese encuentro con Dios, va a haber evidencias, cambios, transformaciones que se van a manifestar en su vida. Una de ellas es el gozo. Cada vez que recibimos la presencia de Dios viene gozo a nuestro corazón. La Escritura dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, dice la Escritura en Salmos 16:11. Una persona gozosa es una persona que está en la presencia de Dios constantemente. No significa que no tiene problemas, no significa que no tiene adversidades, pero el gozo del Señor es su fortaleza. Número 2, otra cosa que vamos a encontrar en la presencia de Dios es fortaleza, justamente. Recibimos el valor para soportar la adversidad y practicar virtudes dadas por Dios. En la cueva nosotros vamos a experimentar fortalezas de Dios. Vamos a experimentar y vamos a recibir la fuerza sobrenatural de Dios para pasar toda circunstancia, para pasar toda adversidad. Isaías 40:26 dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Yo quiero decirte esta hora que si tú sientes que no tienes ninguna fuerza, recíbelas en el nombre de Jesús ahora mismo. Yo siento y sé que la presencia de Dios está ministrando ahora mismo tu vida y una nueva fuerza, fortaleza sobrenatural viene sobre ti ahora. Ese es el deseo y el corazón de Dios para cada ser humano. Número 3, en la presencia de Dios nosotros recibimos libertad. Y estas son una de las cosas preciosas que nosotros experimentamos en Dios. Cuando estamos en su presencia, vamos a recibir libertad en todos los sentidos. Libertad para adorar, libertad para gozarlo, libertad para servirle, libertad para
recibir la presencia de Dios aún en nuestras vidas. Segunda a los Corintios 3:17 dice la Escritura: porque el Señor es espíritu y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. La religiosidad no forma parte de la vida de una persona que tiene un encuentro con el poder sobrenatural de Dios. Ten la libertad de alabar, de servir, de buscar a Dios, de adorar, de orar, de hacer todo lo que Dios te ha llamado a hacer, porque Dios está contigo. Número 4, recibimos transformación. La palabra de Dios nos enseña, dice, cada uno mirando como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su imagen de gloria en gloria. Muchos de nosotros luchamos queriendo cambiar, hacer cambios en nuestra vida. Justamente esta temporada del año, iniciando el año, queremos hacer cambios. No hay forma de traer cambios a nuestras vidas, sino es a través de la transformación de Dios, cuando nosotros tenemos un encuentro sobrenatural con su presencia. Quiero decirle que como número 5 usted va a encontrar refrigerio. La presencia de Dios es refrigerio. Como le decía anteriormente, hay plenitud de gozo, pero también de la presencia del Señor, dice la Escritura, vienen tiempos de refrigerio, viene atrevimiento, viene un denuedo sobre su vida, cosas que no podías hacer, cosas que no habías podido lograr, cosas que habías intentado en lo natural, aún en lo natural y en lo espiritual hacer, vas a poderlo lograr, porque hay una sabiduría de Dios, hay un poder de Dios que viene, que nos adiestra, que nos capacita para hacer lo que en nuestras fuerzas y en lo natural nosotros no podemos hacer. Entonces yo quiero invitarle esta hora y quiero hacer una oración por cada uno de ustedes para que usted tenga un encuentro sobrenatural con la presencia de Dios. Y si tú no has recibido a Jesús en tu corazón y usted está sentado allí en esa sala, en esa casa, en ese hogar, usted no ha recibido a Jesús en su corazón, quiero decirle que ese es el primer encuentro sobrenatural con Dios. Si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón en esta hora y tú dices, estoy cansado de la vida, he estado depresivo, he estado enfermo, problemas matrimoniales, situaciones difíciles, no he podido cambiar, no he sabido cómo cambiar, este es el tiempo que Dios ha preparado para ti. Yo te invito para que en esta hora hagas una oración bien sencilla conmigo y tengas un encuentro sobrenatural con la presencia de Dios. Ahí donde tú estás, repite esta oración conmigo en voz alta y di: Señor, ahora mismo yo te pido perdón por mis pecados y te recibo ahora como mi Señor y Salvador de mi vida. Espíritu Santo de Dios, ven a mí y toma el control de mi vida. Te entrego mi vida completamente. En el nombre de Jesús, amén. Quiero decirte en esta hora que el Espíritu Santo de Dios, transformador de Dios, ha venido en tu vida. Si tú ya conoces a Jesús, búscale con todo tu corazón y ciertamente le hallarás. Yo te invito para que ahora mismo con el líder de Casa de Paz que está ahí contigo, se unan en oración y busquen el rostro de Dios y van a mirar cosas sorprendentes y la respuesta de Dios en su vida. Bendiciones en el nombre de Jesús. Les habló la pastora Yolisa Félix.